Entonces, análisis elastoplástico para solicitación axial. Tenemos la estructura que está ahí en la figura, ¿no? Una barra infinitamente rígida, que es la gris oscura, con un apoyo fijo en el punto C y dos bielas, una en el punto B y otra en el punto D. Cargamos la estructura con la carga P en el punto A, ¿sí? Nos dan todos los datos del material y las longitudes de la estructura y nos piden primero determinar la carga admisible y el corrimiento en el punto A, o sea, donde está aplicada la carga, para esa carga, ¿sí? O sea, la carga admisible en principio. Después, la carga elástica y también el mismo corrimiento, el del punto A. Por último, determinar la carga de colapso y el corrimiento en el punto A, y después descargarla para obtener las tensiones residuales y las deformaciones residuales, como recién vieron con Ariel, y hacer el gráfico, ¿no? de la carga, del corrimiento en función de la carga, tanto para cuando cargamos como para cuando descargamos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Lo primero, el paso 1, era resolver el hiperestático, ¿sí? Que bueno, el hiperestático todos ya lo sabemos resolver. En este caso lo vamos a hacer por compatibilidad. Así que vamos a resolver el hiperestático, ponemos en evidencia las reacciones, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Planteamos equilibrio, ¿no? Planteamos equilibrio, las dos ecuaciones de equilibrio que tenemos en el plano, y como estoy haciendo compatibilidad, la tercera ecuación para sacar las tres incógnitas, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Si estoy resolviendo el hiperestático por compatibilidad, tengo tres incógnitas, B1, B2 y B3. Tengo dos ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Una de fuerzas verticales y una de momentos. La de horizontales no la puedo usar porque no tengo ninguna incógnita en esa dirección. Así que tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. La tercera ecuación, ¿cuál sería? Desplazamientos. Desplazamientos. Bueno, sí, compatibilidad de deformaciones, ¿no? O sea, le doy una determinada deformación a esta estructura, que esa deformación genera desplazamientos, y lo que hago es plantear la compatibilidad de esta deformación, ¿sí? Que en este caso la saco, como yo sé que la barra gris oscura habíamos dicho que era infinitamente rígida, va a tener un giro rígido, y entonces puedo plantear la compatibilidad a través de trigonometría, ¿sí? Entonces, con las distancias desde el punto de giro a cada uno de los desplazamientos, voy a plantear la relación, ¿sí? Que en este caso va a ser que el desplazamiento en el punto B es a 2L, como estaba marcado, no sé si quieren que vuelva un minutito, ¿sí? La distancia del punto C al punto B era 2L, y la distancia del punto C al punto D es L, ¿sí? Entonces, con esas distancias, relación entre triángulos, planteo la compatibilidad de deformaciones. Esta deformación en B tiene relación con los 2L, como esta deformación en D tiene relación a la longitud L. ¿Sí? Digamos, entonces ahí saqué mi tercera ecuación. Como todavía estoy en elástico, o sea, digamos, hasta ahora no me metí con anelástico, simplemente estoy resolviendo un hiperestático en periodo elástico. El desplazamiento en B lo puedo calcular, como hacíamos en axial comúnmente, con la normal, ¿sí? Sobre el módulo de elasticidad por el área por la longitud de la barra, ¿sí? El desplazamiento total de esta barra 1 es el épsilon de la barra 1, que sería el B sobre E por la longitud de la barra, que sería el 4L. ¿Hasta ahí todos me siguieron o fui muy rápido? Te seguimos, te seguimos. Perfecto. Si todos me siguieron, me pueden decir cuál sería el desplazamiento en D.
¿Cuál sería el desplazamiento en D? Si sigo en periodo Dos veces elástico, perdón, sí, sería 2 veces el desplazamiento de B. sería 2 veces el desplazamiento de B. Vos decís cuando despejo. Al revés, o sea, cuando despejas te queda que el desplazamiento en D es la mitad del de B, eso sí. Pero ahora para poner este dato, ¿cuánto vale el desplazamiento en D? Análogamente a como hice con el desplazamiento en B, tengo que tener la deformación específica por la longitud de la barra, ¿sí? Y la deformación específica en periodo elástico es el esfuerzo axial que tiene esa barra dividido el E por el área de la barra, ¿sí? Entonces, igual que con el desplazamiento en B, el desplazamiento en D lo puedo calcular con el esfuerzo axial que tiene la barra 2 dividido el E por el área de la barra 2 por la longitud de la barra 2, ¿sí? Entonces, así hallo los dos desplazamientos de las barras, ¿sí? Y ahora, sí, los meto adentro de la ecuación de compatibilidad y tengo como incógnitas solamente B1, B2 y B3, ¿sí? Tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, meto los desplazamientos en la ecuación de compatibilidad. De la ecuación de compatibilidad despejo B1 en función de B2, reemplazo las dos ecuaciones de equilibrio y llego a que B1 es 12 onceavos de P, B2 es 9 onceavos de P y B3 es 8 onceavos de P. Hasta acá no hice nada nuevo, digamos, esto puede haber sido el parcialito de Axil, digamos. ¿Se entendió o alguno lo mareé o lo perdí? ¿Vamos? ¿Sigo? Sí, Bueno. sí. Entonces, resolví el hiperestático por compatibilidad. Y ahora lo primero que me pedían era hallar la P admisible. ¿Sí? ¿Cómo hallo la P admisible? Yo ya tengo resuelto el hiperestático, o sea, sé que B1 es 12 onceavos de P, B2 9 onceavos de P y B3 8 onceavos de P. ¿Cómo sé cuál es la P admisible? Sabemos que B1 es el que toma más carga, entonces nos centramos en ese. ¿B1 es el que toma más carga? Sí, B1 es el que toma más carga. Y además de eso, digamos, o sea, porque la P Sí, admisible sabemos es que la... las áreas son iguales. ¿Cómo? Perdón, se me cortó. Que las áreas son iguales de las dos barras. Además, en realidad la de la B2 es más grande, pero entonces como además tiene el área más chica, ¿sí? Volvamos un cacho al enunciado. Uy, acá. El área de B1 es 1 y el A de 2 es 1,5 veces el área de B2. Entonces, como bien vos dijiste, como es la que toma más carga y además tiene menor área, obviamente que la tensión va a ser mayor en el área 1, pero es por las dos cosas, porque es la relación entre la carga y el área, ¿sí? Entonces, B1 va a ser la que alcance la... Y además son todas del mismo material también, ¿no? Es muy importante porque también si los materiales tienen distinto signo de fluencia, tampoco puedo decir que porque toma más carga y tiene menor área, es la que primero llega a la tensión admisible. Entonces, como es el mismo material, entonces todas tienen la misma tensión admisible. Como es la que mayor carga toma y menor área tiene, B1 es la que me va a determinar mi P admisible, ¿sí? Entonces, voy a determinar P admisible y el corrimiento en el punto A debido a esa carga. Por todo lo que dijimos, la tensión en 1 siempre va a ser mayor que la tensión en 2, entonces la P admisible queda definida por la barra 1, ¿sí? Y ahora lo que hago es igual a la tensión admisible, ¿sí? Igual a la tensión, bueno, o saco la solicitación como el área por la tensión admisible. Entonces, ahí ahora sí igualo mi N1 a la tensión admisible, a la solicitación admisible, y de acá puedo despejar la carga admisible de mi estructura, ¿sí? Que van a ser 55 kilonewton. Bueno, hallé la carga admisible, con eso puedo tener las tensiones N1 y N2 para esa carga admisible.
Y ahora quiero hallar el desplazamiento. Que, otra vez, como estoy todavía en periodo elástico, porque la tensión admisible es menor que la de fluencia siempre, o igual, pero menor, seguro, voy a hallar el corrimiento del punto A para esta P admisible en periodo elástico. Entonces puedo seguir usando la misma ecuación de desplazamiento que usamos antes, ¿sí? Va a ser el desplazamiento, la deformación específica por la longitud de la barra, la deformación de cada una de las barras. La barra N1 va a tener una deformación que va a ser mi N1 sobre E por A por la longitud de la barra 1, y mi N2 va a tener una deformación que va a ser mi N2 dividido E por área de la barra 2 por la longitud de la barra 2. Esos van a ser los corrimientos en el punto donde están unidas cada una de las barras a la barra infinitamente rígida, ¿sí? Entonces, otra vez, planteando el giro rígido, ¿sí? El desplazamiento en el punto A, que es el que me están pidiendo, yo lo puedo sacar como relación de triángulos con los desplazamientos que conozco habiendo resuelto el hiperestático, ¿sí? Con el desplazamiento en B o con el desplazamiento en C, ¿sí? Entonces, el desplazamiento en el punto A es a 3L, que es la distancia desde el punto donde gira la barra rígida hasta el punto A, como el desplazamiento en B es a 2L, que es la distancia desde el punto donde gira rígido hasta el punto B, ¿sí? Nuevamente, este desplazamiento en B, como conozco la solicitación N1, que es la solicitación de la barra en el punto A, que está unida en el punto B, puedo calcular cuál es el desplazamiento con la formulita anterior y despejo el desplazamiento en A. Entonces, el desplazamiento en A para la P admisible va a ser, digamos, paso el 3 multiplicando, ¿no? Las L se van y llegamos a que es 1,5, que serían los 3 medios, de la solicitación en la barra 1, que eran 12 onceavos de la P admisible, por los 4L sobre por A. O sea, este pedazo de acá es el desplazamiento en el punto B. Y el 1,5 es de pasar el 3 multiplicando para el otro lado, me queda 3 medios, que es el 1,5. ¿Sí? Entonces, por semejanza de triángulos, hallé el corrimiento en el punto A para la P admisible, que me da 0,45 centímetros. Tengo el punto 1. Ahora el punto 2. El punto 2 pedía determinar la P elástica. ¿Y cuál es la P elástica? Por definición, primero, o sea, sin número, ¿qué es la P elástica? Que recién les explicó Ariel. Con la cual, al menos, bueno, con la cual alguna de las dos barras alcanza la tensión de fluencia. Claro, la P elástica es la P para la cual alguna de las dos barras alcanza la tensión de fluencia. En este caso tenemos un hiperestático de grado ¿cuánto? ¿De grado cuánto? 1. 1. Entonces, en el mejor de los casos, una sola de las dos barras entra en fluencia, entonces voy a tener una P elástica y después voy a poder seguir cargando la estructura hasta que colapse y se transforme en un mecanismo cuando las dos barras entraron en fluencia, o si da la casualidad que por la relación, los materiales de los que están compuestas o la relación entre el área y la carga que toman hace que las dos barras al mismo tiempo lleguen a fluencia, van a las dos entrar en fluencia y se va a transformar en un mecanismo y la P elástica va a coincidir con la de colapso, ¿sí? En este caso, con lo que ya analizamos antes, la relación entre la tensión de uno y la tensión de otro, ¿a ustedes qué les parece que va a pasar acá? La barra 1 va a llegar primero a la tensión de fluencia. Claro, digamos,
exactamente, el mismo razonamiento que usamos para ver con cuál alcanza, o cuál de las dos barras me iba a determinar la P admisible, lo puedo usar para determinar la P elástica, ¿sí? Porque sigo en periodo elástico, entonces las dos van a seguir tomando carga con la misma velocidad, digamos. Entonces, otra vez, la barra 1 va a ser la que me va a determinar la P elástica, y en este caso, como es el mismo material y toman distinta carga y tienen distintas áreas, va a entrar una y después puede poder seguir cargando hasta que llegue la otra al colapso. Entonces, bueno, perdón, acá estaba dibujado el gráfico, empezamos a dibujar el gráfico ese que nos pedían del desplazamiento en función de la carga. Para el primer tramo de carga, o sea, hasta la P admisible, como estuvimos diciendo, esto se deforma, tiene una linealidad elástica, entonces, y voy a tener una deformación desde 0 hasta que la cargue con 55 kN lineal, de 0,45 centímetros cuando llego al 55, ¿sí? Bueno, entonces, ahora calculo la P elástica, ¿sí? Igual que antes. Tengo el hiperestático, que todavía sigue siendo hiperestático, por lo tanto vale lo mismo que valía, las mismas ecuaciones que yo tenía para calcular la P admisible, lo mismo que dijimos antes, como la tensión en la barra 1 va a ser mayor que la tensión en la barra 2, la barra 1 es la que me define la P elástica, igual que antes porque sigo en periodo elástico, la única diferencia es que ahora en vez de llegar al sigma admisible, voy a llegar al sigma de fluencia, el elástico, ¿sí? Entonces, en vez de poner el sigma admisible, ahora pongo el de fluencia, los 24 kN por centímetro cuadrado que están acá, y despejo la P igual que antes, que ahora me da 88 kN. Como hasta la P elástica, esto sigue siendo elástico, esto es lo mismo que el ejercicio anterior, simplemente que lo que nos cambia es la tensión, que en vez de ser la de admisible es la de fluencia. Entonces hago lo mismo que antes. Planteo la compatibilidad de deformaciones y para sacar el desplazamiento en el punto A, uso la relación de triángulos en función del desplazamiento en B, o podría usar también el del D, pero de un desplazamiento que conozco, ¿sí? Bueno, o lo mismo, son exactamente las mismas ecuaciones, lo único que en vez de P admisible, ahora vamos a poner P elástica, y esto me da 0,72 centímetros. Por lo tanto, voy a seguir dibujando el grafiquito desde la P admisible hasta la P elástica, que sigue siendo lineal con la misma pendiente, porque la rigidez no cambia, sigo en periodo elástico, con las dos barras funcionando, y a los 88 kN voy a alcanzar un desplazamiento de 0,72 centímetros. Y ahora, en este punto, ¿qué pasa cuando yo sigo aumentando la carga P? ¿Qué pasa con la estructura? Como alcancé la P elástica, ¿sí? La barra 1, ¿sí? No va a seguir tomando carga porque alcanzó la tensión de fluencia. Entonces, tengo dos caminos para resolver, que recién les explicó Ariel. ¿Cuáles son los dos caminos para resolverlo? Uno era... Sí, perdón. Uno era planteando que la barra que lleva tensión de fluencia no tome más carga. Sí. Y la otra era sacar el vínculo de arriba y exponer la fuerza del vínculo. Claro, exactamente. Una, puedo reemplazar la barra, creo que las dijiste, las voy a decir en el mismo orden que vos. Una es, digo, N1 no toma más carga y le aplico un delta P, ¿sí? A el isoestático que me queda como resultante. O sea, vuelo la barra N1 y me queda N2 con un apoyo fijo, y le empiezo a aplicar un delta P, como que empiezo de cero en el isoestático ese nuevo. Y la otra es, que esto ahora se me transformó en un isoestático que sigo teniendo el P y tengo el P que voy a seguir aumentando, y tengo una fuerza que sería la solicitación axil
en el encuentro elástico de la barra N1, ¿sí? O sea, en una hago como que N1 no existe y en otra la reemplazo por la solicitación que le quedó al llegar a la P elástica, ¿sí? En este caso, si mal no me acuerdo, lo vamos a resolver aplicando un delta P, o sea, hago como que la N1 no está más y veo que delta P tengo que aplicarlo a la estructura para que ahora N2 entre en fluencia, ¿sí? Entonces, para calcular la P de colapso, digo, bueno, N1 no existe más, no está más, y me queda solamente N2 y el apoyo fijo. Y voy a empezar a aplicar un delta P hasta que la barra 2 entre en colapso, ¿sí? Entonces, ahora resuelvo un isostático común, no tiene nada de raro. Pongo en evidencia la reacción de vínculo de los dos vínculos, planteo el equilibrio, y para que se me equilibre el delta P, la barra 2 tiene que tomar 3 veces ese delta P, y el apoyo fijo 4 veces ese delta P. Entonces, equilibrio, perdón. Bueno, en principio, este isoestático, la barra N2 va a tener una solicitación de haberle aplicado la P elástica, ¿sí? O sea, yo aplico la P elástica, la barra 1 entra en fluencia y llega a, no me acuerdo, eran 88, ¿cuánto eran? No, 88 es la P elástica, no la calculamos, la N1. Bueno. 12 sobre. Claro, sí, 12 onceavos de P elástica, que es un poco más de 72, no me acuerdo, y un poco más de 88 también. Y la N2 llega a 72 kilonewton, ¿sí? Porque toma nada más que 9 onceavos de P elástica. Y ahora, o sea, inicialmente yo tengo el isoestático, el hiperestático anterior que calculé, que me deja a la barra 2 con una solicitación de 72 kilonewton, y ahora digo que voy a tener este isoestático al que le aplico un delta P, ¿sí? Que va a hacer que N2 siga tomando carga, ¿sí? ¿Cuánta carga va a tomar? 3 delta P, ¿sí? Entonces, entre la solicitación que tiene la barra del hiperestático hasta que lo cargué con la P elástica, más la solicitación que tiene la barra debido a este delta P, es donde la barra, o sea, busco para que delta P la barra llega a fluencia, ¿sí? El N debido a la P elástica más el N debido a este delta P tiene que ser igual a la tensión de fluencia por el área de la barra 2, ¿sí? Entre los dos hacen colapsar a la barra, ¿sí? ¿Hasta ahí me entendieron o los mareé? Porque por ahí di mucha vuelta para explicarlo. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Sí, se entendió. Sí. Bueno, entonces hago la superposición que dije antes, ¿sí? Primero resuelvo el isoestático, después hago como que cuando alcanza la P elástica. Bueno, cuando alcanza la P elástica, ¿qué pasa? Y bueno, la barra 1 no existe más. Me quedo con el isoestático. Y resuelvo el isoestático para el delta P. Y después lo sumo, lo superpongo, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, debido a la P elástica eran 72 kilonewton, ahora voy a tener 3 delta P, el delta P no lo conozco, pero sí sé que eso va a tener que ser el sigma de fluencia por 1,5 área, que es el área de la barra 2. Entonces ahora despejo el delta P, que me da 24 kilonewton. Por lo tanto, la P de colapso va a ser la P elástica con la que la barra N1 entró en fluencia y dejó de tomar carga, y la barra 2 llegó a una solicitación axial de 72 kilonewton, ¿sí? Más el delta P, que son los 24 kilonewton restantes, que me da una carga total de 88 kilonewton, con la cual la barra N2 también alcanza la tensión de fluencia, ¿sí? Entonces, ya sacamos la P admisible con el corrimiento del punto A, la P elástica con el corrimiento del punto A, y ahora sacamos la P de colapso.
Lo que me faltaría sacar es el corrimiento del punto A a esta P de colapso. Hasta ahora, ¿qué hicimos para sacar los corrimientos? ¿Qué hicimos? Planteábamos la relación con la deformación que tenía la barra 2. Claro, calculaba el desplazamiento del punto B y planteaba la relación que tenía con el desplazamiento en el punto A. ¿Sí? ¿Y eso por qué lo podía hacer? Porque conocía el desplazamiento en el punto B, ¿no? O sea, yo del punto B decía, bueno, como sé cuál es mi solicitación axil de la barra, la divido por el E y el área, la divido por la rigidez axil, la multiplico por la longitud de la barra y sé lo que se desplaza. Eso es porque la barra está en periodo elástico, ¿sí? Ahora, mi pregunta. Yo acá, ¿puedo saber de la misma manera que, o sea, planteándolo igual que antes, el desplazamiento del punto B? No, porque esa barra no toma más carga, entonces supuestamente tendría que quedarse igual. Perfecto. No, en realidad no sé qué, lo que pasa, no toma más carga, pero se deforma a carga constante, o sea, no se va a quedar igual, ¿sí? Una vez que vos alcanzás el colapso, se deforma a carga constante. No toma más carga, muy bien como dijiste, pero sí se sigue deformando. Ahora, esa deformación yo no la puedo calcular linealmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente no toma más carga, pero se va a seguir deformando. Y si yo meto la misma n en la ecuación de la deformación, me va a seguir dando la misma deformación que antes, y es mentira porque eso está más deformado, pero ¿por qué? Porque la estructura siguió tomando más carga, ¿sí? Entonces se deforma, esa barra se deforma a carga constante, pero el resto de la estructura sigue tomando, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para hallar el desplazamiento de cualquier punto de esta estructura ahora que dejé de estar en periodo elástico? Buscar un punto en el que sí siga estando en periodo elástico para poder hacer lo mismo que antes, digamos, ¿sí? Entonces, ¿en qué punto ahora yo sé que sigo estando, o sea, hasta un infinitésimo antes de alcanzar la P de colapso, ¿no? Pero, ¿en qué punto yo sé que sigo estando en periodo elástico? El punto D. El punto D, claro, porque está atado a la barra 2, ¿sí? Que se sigue deformando linealmente porque todavía no he alcanzado la fluencia. Entonces, bueno, todo esto que explicamos, el punto B ya esto no lo puedo hacer, ¿sí? No es válida la ley de Hooke porque no es en periodo elástico. Pero el desplazamiento oral lo puedo hallar con el desplazamiento del punto A en periodo elástico más el del punto A con el delta P. Que en este pedacito del desplazamiento del punto A debido al delta P es el que sigue estando en periodo elástico, ¿sí? El punto D. Entonces voy a usar el punto D en periodo elástico y voy a sacar el desplazamiento en A debido a ese delta P a partir del punto D, ¿sí? Entonces, planteo de vuelta la deformada, que es la misma que antes, ¿no? Simplemente que ahora B no lo puedo usar porque ese no está en periodo elástico, pero sí el punto D, ¿sí? Entonces, ahora que planteo que D va a ser a la distancia al punto de giro, como el desplazamiento en A va a ser la distancia al punto de giro, ¿sí? Ahí está, 3L y L. Entonces, el desplazamiento del punto A debido a este nuevo delta P, paso el 3 dividiendo y va a ser el 3, perdón, multiplicando, y va a ser 3 veces el desplazamiento en el punto D, y el desplazamiento en el punto D, ¿qué es? Es la solicitación que tiene la barra, que es este 3 delta P de acá arriba, dividido el módulo resistente axil, que es el E sobre el área que está acá abajo, por la longitud de esa barra, que son los 4L que está acá arriba. Entonces, acá sí apliqué Hooke para ese punto, que sé que sigue estando con linealidad de deformación, y despejé el desplazamiento del punto A para mi carga delta P, que me da de vuelta 0,72 centímetros, casualidad,
No, en realidad es por las relaciones que tiene la estructura, pero da lo mismo que la anterior. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el desplazamiento del punto A debido a la P de colapso? La suma de los dos, la suma del desplazamiento en A debido a la P elástica, más el desplazamiento en el punto A debido a este delta P con el que llego a la P de colapso. ¿Sí? Entonces ahí tengo mi 1,44 centímetros. Que si sigo haciendo el grafiquito, ahora para mi P de colapso, que son 112 kilonewton, voy a tener una deformación, un desplazamiento de 1,44 centímetros. ¿Sí? Ahora vamos a hacer algunos comentarios respecto al gráfico un poquito más adelante. Entonces, ahora me pide realizar la descarga. ¿Sí? Entonces, como vieron con Ariel, ¿qué hago? O sea, vengo cargando yo a P de colapso. Cuando decimos descargar es como que suelto la estructura. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? La cargo con una carga igual a la P de colapso, pero con sentido contrario. ¿Sí? Y resuelvo. ¿Cómo resuelvo la descarga? Vuelvo a hacer los mismos pasos que antes. Hago lo mismo que hice antes y voy descargando en escalones. No, tenés que descargar como cuando toda la estructura todavía estaba en régimen elástico. Claro, la descarga siempre es lineal. Entonces, descargo de una. No llego a una elástica y después una de... No, es lineal. Entonces descargo toda la estructura de una. Aplico la carga de colapso en sentido contrario. Para resolver el hiperestático son las mismas ecuaciones que antes porque es el mismo hiperestático, pero con la carga dada vuelta, así que me van a quedar en la misma solución que antes, pero con las solicitaciones dada vuelta, por supuesto. Entonces, vuelvo a utilizar la relación entre los desplazamientos, que como es lineal, ahora vale directamente hacerlo de uno, no hace falta que haga los escalones. Entonces, calculo el desplazamiento del punto A para la descarga, ¿sí? Bueno, como dijimos, la descarga es lineal, por eso lo hago todo de una, y no lo hago en escalones como hice antes. Reemplazando, me queda que el desplazamiento del punto A en la descarga es menos 0,91 centímetros, ¿sí? Entonces, volviendo al grafiquito. Empecé a cargar, hasta que llegué a mi P elástica de 55 kilonewton, ¿sí? A estos 55 kilonewton... P admisible, perdón, sí, gracias. P admisible de 55 kilonewton. A estos 55 kilonewton, el punto A se había desplazado 0,45 centímetros. Y la barra 1 alcanzó su carga admisible, pero podía seguir tomando carga. Seguí cargando la estructura, la seguí cargando, hasta que llegué a una P de 88 kilonewton. En este punto, el punto A se había desplazado 0,72 centímetros, y en este momento la carga 1, la barra 1, sale de funcionamiento, ¿sí? Porque alcanza la tensión de fluencia, y sigue trabajando sobre la barra 2. Entonces sigo cargando la estructura, la sigo cargando, hasta llegar a 112 kilonewton. Cuando llego a 112 kilonewton, el punto A se había desplazado 1,44 centímetros, y ahí la barra 2 dejaría también de tomar carga y colapsa la estructura. La empiezo a descargar, la descargo, y cuando le saco toda la carga, igual me queda una deformación residual de 0,53 centímetros, ¿sí? Esta descarga es lineal. Y esta deformación residual es porque como parte de la estructura llegó a la fluencia y la siguió tomando carga, siguió deformándose sin tomar más carga, después esa barra no puede volver a la misma posición, digamos, que tenía antes, ¿sí? Le queda una deformación residual.
¿sí? Siempre que nosotros pasamos una estructura de la tensión de colapso, después no vuelve, es como el baito de la selva, ¿vieron? No vuelve, por más que yo, no, bueno, queda con una deformación residual. Entonces, ¿qué vemos en este gráfico? Bueno, vemos primero la deformación residual con la que queda el punto A, porque no toda la estructura puede volver al mismo, a la posición original por haber superado la deformación elástica. Y por otro lado, también vemos que que cambian las pendientes de estas rectas. ¿Y qué es la pendiente de la recta de desplazamiento en función de la carga? ¿Qué significado tiene la pendiente esta? ¿A qué hace referencia? ¿Qué les da idea de qué? Eso da idea de la rigidez, ¿sí? La idea de la rigidez. Cuando la relación entre lo que cargo y lo que se deforma, ¿sí? Esa pendiente me da idea de la rigidez de la estructura. Entonces, ¿yo qué veo? Veo que mientras que las dos barras están funcionando, esta estructura tiene cierta rigidez. Y cuando una de las barras sale de funcionamiento, la pendiente cae. ¿Por qué? Porque la estructura se vuelve menos rígida, o sea, se deforma más fácil. Digamos, si lo piensan intuitivamente, si yo tengo dos barras tomando carga, esas dos barras son más fuertes que una sola, ¿sí? Entonces, eso es lo que muestra el diagrama este, ¿sí? Que la estructura, cuando una de las barras sale de funcionamiento, pierde rigidez, ¿sí? Y después cuando la descargo, vuelve a tener la misma rigidez que antes porque volvemos a estar en la linealidad. ¿Sí? Bueno. Entonces, la carga hasta la P de colapso, acá está calculada, miren. Era un poquito más de 88, pero no sabía cuánto. Para la carga, cuando yo cargo con P de colapso, la estructura queda con una solicitación en la barra 1 de 96 kN, una en la barra 2 de 144, y bueno, el apoyo 160, ¿sí? Cuando la descargo, voy a tener estas solicitaciones en las dos barras. Entonces, cuando yo superpongo, para el otro lado, cuando yo superpongo, las barras me quedan con una tensión residual, ¿sí? Por esto que recién había dicho, creo que fue Amelia, que la carga con la que descargo, ¿sí? Es más grande que la carga con la que hice llegar a N1 a la fluencia, que fue la P elástica. Entonces, como la carga de la descarga es más grande que la de la carga, para la barra 1, me queda con una tensión residual, ¿sí? Bueno, entonces, con estas solicitaciones calculamos las tensiones y los desplazamientos residuales, ¿sí? Que ahí sí es como antes, es la solicitación dividido el área, me da la tensión. Entonces la tensión residual va a ser 6,54 kN por centímetro cuadrado para la barra 1. Y ahí está la tensión residual para la barra 2. Y por último, el desplazamiento residual del punto A va a ser el desplazamiento de la carga, que lo habíamos calculado al principio y era 1,44 centímetros, más el desplazamiento de la descarga, que es 0,91 centímetros y que son los 0,53 centímetros que veíamos en el gráfico que quedaban de desplazamiento residual. ¿Sí? Creo que... con esto, bueno, sí. Nuevamente el grafiquito que habíamos visto antes, cuando llego a la P admisible, 0,45 centímetros de desplazamiento. Acá estaba bueno. Esto me da idea de la rigidez de la estructura. Sigo cargando, llego hasta la P elástica con 0,72 centímetros de deformación y la misma rigidez. Este es el punto hasta el cual se cumple hook para las dos barras. Y a partir de acá, la barra 1 ya no sigue hook y sigo cargando la estructura hasta la P de colapso.
en la cual llegó a 1,44 centímetros. Cuando una barra entra en fluencia, la estructura pierde rigidez y por lo tanto disminuye la pendiente del diagrama. Y ahí vuelvo a descargar, llegando a los 0,53 centímetros de desplazamiento residual que calculamos recién. La descarga es lineal y cumple con la ley de Hooke, siempre. Bueno, y ahí está, el recorrido de carga y descarga, con su deformación residual. Ahora, ¿qué pasaría si no realizamos la descarga? ¿Qué pasa si no realizamos la descarga? Si se carga un poco más la estructura, no llega al colapso. ¿No colapsa? No, si no realizo la descarga, lo que empieza a pasar es esto, que decíamos, ¿no? La horizontal esta. O sea, esto se deforma sin tomar más carga, ¿sí? Porque se transforma en un mecanismo, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, si yo no realizo la descarga y quiero seguir aumentando la carga, eso no la puede tomar más. Entonces, sin tomar carga, se sigue deformando, ¿sí? Es un mecanismo. Supónganse que en ese caso es como apenitas más de P. Antes dijimos que el P colapso en realidad no puede llegar porque ya estás en colapso, estás un poquito antes, pero acá es como un poquitito más, entonces ese poquitito más es lo máximo que vas a poder poner y básicamente soplás y se sigue deformando sin poder tomar carga, porque no hay ninguna barra que tenga una fibra disponible para poder tomar esa carga. O sea, una vez que llegan a P de colapso, si ustedes la quieren aumentar, esa P de colapso no van a poder porque eso es un mecanismo, se mueve, se deforma. Claro. ¿Sí? No pueden aumentar la carga. Entonces soplan y se mueven. Creo que ahí está, la estructura se seguirá deformando sin aumentar la carga. Bueno, y fin. ¿Consultas? ¿No? No. Bueno, qué suerte. Que haya quedado claro. No sé si por ahí alguien quiere acotar algo, aunque no sea una consulta. ¿No? Bueno. Bueno. Bueno, yo ahora voy a hacer unos comentarios, a ver. El segundo, Dale. a hacer cambio de comando. Bueno, entonces, sumado a lo que dijo Nati en su ejercicio, quiero remarcar lo siguiente. Y lo vamos a poner en pizarrón famoso. Voy a compartir. Y después de esto vamos a las mesas. Así que vayan completando el número de grupo y esas cuestiones. Entonces, fíjense lo ¿Será que siguiente. estamos viendo? Ah, no puse el share. Ah, ¿qué están viendo? No, estamos viendo las cámaras. Ah, no, La pizarra. porque vos me Ah, lo cambiaste de... ok. Bueno, entonces. Bien. Quiero marcar lo siguiente. Si yo tengo algo así y tengo la P, quiero repasar algo que veo recién con Nati. Esto así de sencillo. Si yo le digo 1, calcular la P admisible, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es la cuenta? Es fácil, dale. Tienen el sigma de fluencia y tienen el área. ¿Cómo, Juan? P sobre A igual a sigma admisible. P sobre A igual a sigma admisible. ¿Y cuánto vale el P admisible? Con los datos que te di. Sigma admisible por el área. ¿Y cuánto vale el sigma admisible?
sigma de fluencia sobre el coeficiente de seguridad. Bien. Ok. Hasta acá ejercicio de Axil día 1 o 2, no sé cuál era. Y ahora digo, P de encuentro plástico o límite elástico. ¿Qué cuenta hacen? Sé que estoy repitiendo algo, pero quiero reforzarlo. Vamos. ¿Qué cuenta hacen ahora? A ¿Cómo? la tensión de fluencia. Igualas a la tensión de fluencia. Y entonces P, esta es sigma de fluencia sobre A. ¿Y la P de colapso? Estamos en este ejercicio. Es la misma. Bien. Entonces hasta acá repetí lo del ejercicio de Nati, ¿no? Pero fíjense algo que a veces presta confusión y lo quiero remarcar. La diferencia entre P admisible y P de encuentro plástico. ¿Cuál es? Conceptualmente. Y es muy importante que lo tengan muy claro. ¿Cuál es la diferencia? Coeficiente de seguridad. Bien, o sea, coeficiente de seguridad. ¿Qué más? Si yo veo las tensiones en la sección, ¿qué es lo que puedo estar seguro? Seguro la admisible es menor que la de fluencia. Bien, seguridad admisible y menor de influencia. ¿Qué más? En función de eso, todo rota en función de lo que dijo Emilia, pero a ver. En el caso del admisible puede seguir tomando un poco más de carga. Bien, bien, bien. Eso es a donde quería llegar. Nosotros, en la primera parte de la materia, siempre trabajamos con un sigma admisible. ¿Está bien? Ese sigma admisible, lo que se está diciendo, bueno, vos cargá tu estructura hasta llegar a una tensión admisible. Que esa tensión admisible casi siempre es menor a la de fluencia. ¿Está bien? Entonces es importante que separemos bien ese hecho. ¿A qué me refiero con esto? Más que nada. Acá lo vimos claro y no hay dudas. Pero a veces somos tramposos y directamente acá les damos sigma admisible. No le damos sigma de fluencia, le damos sigma admisible y coeficiente de seguridad. ¿Y cuál es el error que cometen? Bueno, le pido calculame la P de encuentro plástico. Y ustedes acá ponen sigma admisible. ¿Y por qué está mal eso? O sea, lo estoy repitiendo, estoy dando vueltas como me gusta a mí, pero ¿por qué está mal? En función de la definición. Porque la P que vas a calcular con sigma admisible no es la de encuentro porque podría ser mayor, tipo, todavía podrías ir cargando la estructura. Casi. ¿Qué era la P de encuentro plástico? La definición. La carga del límite entre el régimen elástico y plástico. ¿Y eso qué es? Que si veo las fibras, ¿qué me estás diciendo? Que alguna de las fibras, o sea, la primer fibra ya llegó a la tensión de fluencia. Bien, bien, Agustina, que la primera fibra entró en fluencia. Y eso queda muy en evidencia que esa definición no se está cumpliendo acá, en este invento que hicimos acá. O sea, es un error conceptual grave que cuando nosotros le pedimos la carga de encuentro plástico o de límite elástico, pongan la sigma admisible. Que es un error que presta confusión porque hasta ahora trabajamos siempre con el sigma admisible. Bueno, llegás al sigma admisible y no tomás más carga. Pero cuando ahora trabajamos con tensiones de fluencia y queremos ver si pasa el colapso o, digamos, pasa algún determinado límite, siempre tiene que trabajar con fluencia. O sea, a partir de ahora en este tema, salvo explícitamente que hablen de algo admisible y te lo pidan o algo, siempre tiene que trabajar con fluencia, porque lo que está limitando o van a encontrar la carga de encuentro plástico es cuando entra en fluencia, no cuando llega a un admisible. Y cuando vayan a un colapso,
es cuando todas las fibras de una sección, si es un isostático, o de la estructura, no tomen más carga, pero asociándolo a la fluencia, no al admisible. ¿Quedó clara la diferencia? Creo que quizás ya con lo que dijo Nati estaba bien, pero hay que reforzarlo bien este concepto de separar entre admisible, que lo vimos hasta ahora, fluencia, que es lo que importa para poder llamar a una carga de encuentro plástico, y la carga de colapso y todas esas cuestiones. ¿Está bien? Ahí Marco Valle. Voy a preguntarles, ¿por qué se piensan que hacemos esto? O sea, ¿por qué piensan que esto es importante o no en la realidad? Porque si cargas todo, o sea, si usas una estructura al borde del límite de fluencia, si llega a haber una carga extra que uno no tuvo en cuenta, deja de funcionar la estructura y por ende colapsa. Está bien, pero no tan bien. Casi. Pero vos eras Hernán Drago, ¿no eras...? No, yo no soy Guido Casca. Ah, por eso, bueno. ¿Qué le podemos hacer a la estructura ahora? O sea, ¿qué nos está dando esto? O sea, si tenemos una estructura hiperestática, ¿qué nos está dando? De cierta forma te está dando, tipo, o sea, como que la está llevando, le está sacando los grados de hiperestaticidad, la está llevando a una estructura más fácil, entre comillas. Está bien. Pero en definitiva lo que estás haciendo es como que estás llevándola al límite. La estructura vos la cargas, se rompe, pero sigue resistiendo. Hay una parte de la estructura que te sigue resistiendo. Si el grado de hiperestaticidad es alto, podés romperla más y sigue resistiendo. Entonces lo que estamos haciendo es hasta dónde puedo exigir a mi estructura antes de que falle. Si nosotros no hiciéramos esto y nos basáramos, como decía Ari, con el sigma admisible, estaríamos como del lado recontra de la seguridad y diríamos, bueno, mi estructura nunca se rompe. Bien, pero ahí aclaremos que los códigos y la mayoría de las cosas busca eso justamente. O sea, ustedes van a dimensionar una columna con admisible. Y después, es como para tener en cuenta, pero para no tener en cuenta. Porque, bueno, le pongo menos hormigón, igual yo sé que aguanta más. No, bueno, pero, digamos, ya el código tiene determinado coeficiente de seguridad para que no se caiga nunca. O sea, es algo que tienen que saber. Generalmente estos fenómenos plásticos vienen asociados con deformaciones bastante más de lo que la norma te exige. Entonces, básicamente te limita la deformación. ¿Está bien? O sea, estamos tirando algunos conceptos que lo van a usar todo el tiempo en la carrera y para que sepan, pero después cuando van a ir a definir algo y calcular algo que un edificio, van a trabajar siempre con la admisible. En regla general, digamos. ¿Está bien? Justamente para no llevarla al límite, como dice Marco. ¿Está bien? Y después, ya que veo que les gustó el tema, voy a hacer un comentario más, que me voy a adelantar, pero porque me parece que está bueno y va de la mano con lo que estábamos viendo recién. Es que fíjense esto. Yo acá tengo esta estructura con la carga P y dijimos que en algún momento esto genera un momento acá negativo y este es M1. Y si yo pongo M1 y calculo las tensiones, va a dar una cosa así. Y acá pongo sigma de fluencia y sigma de fluencia. Entonces M1 también lo puedo llamar como M de encuentro plástico, ¿está bien? O sea, puedo llamarla ME es igual a P de encuentro plástico por L, ¿está bien? No dije nada nuevo, simplemente ahora llamé M
E en vez de poner PE por L. Eso no es la cuestión. Entonces tengo ME. Y por otro lado, van a ver la semana que viene que van a tener P de colapso por L, que es MC. Y como ya saben, ¿esto cómo va a ser? Va a ser así, y acá va a estar todo plastificado. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que hice? Yo simplemente dibujé algo que más o menos tenemos claro. Ahora, la pregunta que me parece interesante, esto es una sección rectangular. ¿Está bien? Una sección rectangular. ¿Cuánto creen que es más grande la carga PC que la PE? Por tirar algún valor. Así, lo que se le venga a la cabeza. Cualquier cosa, vamos. 10% más. 10% más. O sea, vos decís que 1.1 P es igual a P de colapso. ¿Estás diciendo eso, no? Literalmente dije lo que se me ocurrió, ¿eh? Sí. No, perfecto. No, literalmente así tienen que trabajar en esta materia. Porque tienen que maquinar el cerebelo. Bien. Ahí, Camilo dijo eso. ¿A alguno se le ocurre otra cosa? Más o menos. ¿Cómo? 1.3. 1.3. Y vamos con el último tiro, dale. Uno más quiero. Estamos siempre ahí medio jugados. O sea, medio cerca. A ver, uno más. Tiene que tener un número. O sea, es la pregunta más fácil que estoy haciendo en todo el cuatrimestre. 1.5. 1.5. Bueno. Muy bien. Me parece que las leonas hoy se llevan el trofeo. Bien. Entonces, eso es lo que dice Emilia. Entonces, fíjense que esto que está acá, digamos, cuánta más carga le podés dar a esta estructura hasta que llegue al colapso, depende de la sección. Eso es algo que también van a ver después, pero nada, para que no quede suelto. Depende de la sección. Y para una sección rectangular como esta, es 1,5 veces. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? O sea, más allá del 1,5 que por ahora no dice, digamos, 1,5. Pero fíjense en cuanto a llevar al límite la estructura, que si ustedes tienen esta viga en voladizo y le ponen una carga P, que llega y dicen, uy, entró en fluencia, estamos al horno. No, pará. Podés ponerle 1,5 veces, o sea, un 50% más de P para que colapse. O sea, es un montón más. O sea, no es que es un puchito que hace que, bueno, listo, para que llegue a esto. O sea, un 10% también me parece que es bastante. Porque poner, o sea, una tonelada tiene que poner 100 kilos más, o sea, es un montón más. Pero no, acá son 500 kilos más, si era una tonelada. O sea, es un montonazo. Entonces es una herramienta que la tenemos que tener presente. No usarla como para, listo, le pongo menos armadura o algún concepto para ir más al límite, pero sepamos que existe. Como que esto no se va a caer enseguida. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea que quería mostrar? No, digamos, conceptualmente cómo calcular esto, ni hablar mucho de flexión, porque todavía no lo vieron, pero sí el hecho de que tenemos la carga de encuentro plástico y la carga de colapso. Y en un caso así de sencillo, puedes meterle un 50% más. Hasta que decir, bueno, se acabó. ¿Está? ¿Se entendió? Esto nos deja un poco más tranquilos. O no sé si vamos a... Hay que ver. O no. ¿O no? Bueno, bien. Entonces, dicho eso, y quedando 40 minutos, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a las mesas, para lo cual les pido que aprovechen las mesas, la última mesa larga del cuatrimestre, porque después ya las dos clases que vienen son flexión en elástico y torsión en elástico, y flexión compuesta en elástico, y se acabó el cuatrimestre. Así que esta sería como la última mesa allí copada. Consulten con sus ayudantes. Pueden aprovechar para revisar los TPs, cómo vienen con los TPs, cuál está firmado, cuál no está firmado, cuál está, digamos, no entregaron, si entregaron los TP que hay que entregar hoy. Consulta el TP de hoy, los 3 TP de hoy. Hay una banda. Y bueno, la semana que viene tenemos el parcialito, para lo que vamos a mantener la modalidad.
Y cualquier consulta nos pueden preguntar por mail hasta el martes a las... No, hasta el lunes a las 11 de la noche, porque si no se juegan y te mandan el martes a las 7, no. Hasta el lunes a las 11 pueden mandar consulta. Bien, entonces dicho todo eso, les digo buenas noches y vamos a las mesas. Vamos a las mesas. Chao, gracias. Chao. Chao, Tino. Chao, gracias. Chao.